Para este video vamos a ver la aplicación de líneas de transmisión, en este caso microcintas, para conformar un filtro pasabandas con resonadores en paralelo. La característica que tiene este filtro es que vamos a diseñar líneas de transmisión cuya longitud es de 1/4 de la longitud de onda guiada y van a estar separadas cierta dimensión S1 con un espesor W1, W2, W3 y así sucesivamente, separadas también un espacio S2, S3 y así de esta manera. Cabe recalcar que en este tipo de dispositivo, aunque estemos hablando de un orden n, el número de líneas acopladas siempre va a ser un n+1, de tal manera que se conforme el filtro del orden que nosotros queremos. Sin embargo, se siguen cumpliendo las reglas que teníamos para los filtros con orden par y con orden impar. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un orden igual a 3, yo voy a tener 4 segmentos acoplados. Sin embargo, el orden no se vuelve 4, sigue manteniéndose en un orden 3. Este tipo de líneas de transmisión, microcintas acopladas, tienen una alta semejanza con las microcintas convencionales. Sin embargo, como estos elementos están cerca uno del otro, va a existir un acoplamiento electromagnético entre uno y otro elemento. Al inicio del filtro vamos a tener una línea de transmisión. Aquí lo estamos representando por su admitancia Y0, pero hay que recordar que nuestra admitancia Y0 simplemente es el inverso de la impedancia característica, tanto en la entrada como en la salida. Ahora, en el caso de las líneas de transmisión que tenemos acopladas de manera paralela, debido a cuando tenemos unas cargas con el mismo valor, en este caso positivas, la estamos poniendo ahí, pero no necesariamente tienen que ser siempre positivas, podríamos tener cargas negativas y cargas negativas en la otra línea, va a existir un acoplamiento que va a modificar la impedancia de cada una de las líneas por separado. Cuando estas cargas son iguales, le vamos a llamar impedancia característica par. Le ponemos la E por even en inglés, Z0E, y cuando tenemos cargas diferentes, en este caso más menos, o podríamos tener menos más, vamos a llamarla impedancia impar, Z0O por odd en inglés. Ahora bien, las fórmulas que vamos a emplear para el cálculo de nuestro filtro, vamos a utilizar un concepto que se llama inversores de admitancia. Estos inversores de admitancia están normalizados con respecto a la admitancia característica de nuestras líneas de transmisión. Este es un concepto un poquito más amplio de explicar, que no vamos a ver en este video debido a que se prolongaría mucho tiempo. Para la admitancia, el inversor de admitancia 0,1, tenemos esta fórmula, pi medios por ancho de banda fraccional. El ancho de banda fraccional ya lo vimos en el video de diseño de filtros pasabanda con elementos discretos, dividido entre G0 y G1, donde G0 y G1 son los primeros elementos normalizados del tipo de filtro que vamos a emplear, es decir, puede ser un Butterworth, Chebyshev, elíptico o algún otro tipo de respuesta. Para los inversores de admitancia J más 1 entre Y0, la fórmula cambia, en este caso y el radical ya no ocupa toda la parte de la expresión, sino que esta parte sale de la raíz, convirtiéndose en pi por el ancho de banda fraccional entre 2, multiplicado por el inverso de la raíz de GI a GJ a GJ más 1, donde J va a variar desde 1 hasta n menos 1. En el último caso, cuando tenemos j enésima, el inversor de admitancia es j enésima enésima más 1, va a ser igual a una fórmula muy semejante a la que tenemos acá. Ojo, estos valores serían exactamente los mismos si tenemos un orden impar, pero el valor cambiaría si tuviéramos un orden par. Por eso es que hay que diferenciar que J01 y JNN más 1 son iguales si el orden es impar, son diferentes si el orden es par. Para calcular estas impedancias, tanto la impedancia par como la impedancia impar, tenemos estas expresiones, y para el caso de la impedancia par
J más 1, yendo J desde 0 hasta N, vamos a tener esta expresión, el inverso de Y0, en este caso, pues 1 sobre Y0, sabemos que es Z0, que multiplica a 1 más el inversor de admitancia, JJ más 1, entre Y0, más ese mismo inversor de admitancia elevado al cuadrado. Para el caso de la impedancia impar, tenemos la misma expresión, lo único que cambia es el valor, el signo del término medio de nuestra expresión. Ahora, para que quede esto de manera un poco más clara, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Diseñar un filtro pasabanda de 5 polos con un ancho de banda fraccional de 0.15, es decir, del 15%, a una frecuencia central de 10 GHz, tipo Chebyshev, con un rizo de 0.1 dB y una impedancia característica de 50 ohms. Los valores prototipos son G1 igual a G5 de 1.1468, G2 igual a G4 de 1.3712 y G3 igual a 1.9750. Nuevamente, estos valores se pueden sacar de las tablas que tenemos en los videos anteriores para una respuesta Chebyshev y un rizo de 0.1 decibeles. Usando las ecuaciones para encontrar los inversores de admitancia, es decir, estas ecuaciones, vamos a encontrar primero esos valores. Y esos valores los podemos encontrar para J0, 1 y 2. Entonces, para J0 yo voy a tener el inversor de admitancias J01 entre Y0, que es la fórmula que teníamos anteriormente, raíz de pi medios por ancho de banda fraccional entre G0 y G1. Sustituyendo valores, aquí tenemos el ancho de banda fraccional que es de 0.15, G0 como es el primer valor del prototipo, siempre vale 1, por 1.1468. Resolviendo la expresión nos da un valor aproximado de 0.4533. Para J igual a 1, nuevamente seguimos la expresión, pi, ancho de banda fraccional entre 2, por 1 entre la raíz de G1 por G2. Esto es pi medios por 0.15, raíz de 1.1468, que es G1, por G2, que vale 1.3712. Resolviendo la expresión nos da 0.1879. Para el caso de J igual a 2, se usa exactamente la misma expresión. Hay que recordar que esta expresión es válida para J igual a 1 hasta n-1. Entonces, sustituyendo valores, aquí multiplicando a J2 y 3, G1 y G3, perdón, nos da un valor de 0.1432. Ahora, la siguiente sería calcular para J igual a 3. Entonces yo tendría J de 3, 4 entre Y0 y sería un valor de pi medios por 0.15 por J3 Gi3 y G4. En el caso de G3 es 1.9750 y G4 1.3712. Podemos observar que simplemente el sentido de los factores se invierte, por lo cual es exactamente el mismo valor. Dado que el elemento, el filtro que estamos diseñando es de orden 5, es decir, impar, este J23 va a ser igual a J34, J12 va a ser igual al siguiente valor y J01 va a ser el último valor. Es decir, si lo resumimos en la siguiente tabla, J01 va a ser igual a J56, J12 igual a J45 y J23 va a ser igual a J34. Por lo tanto, nuevamente vemos la ventaja de tener un filtro impar, donde solamente vamos a calcular valores de n sobre 2 más 1 y con eso podemos obtener todos los demás valores. Por esta misma circunstancia es que los valores también de las impedancias tanto par e impar van a ser igual para los órdenes que tenemos de los subíndices que están señalados en estos valores. Ahora bien, vamos a calcular las impedancias par e impar para cada uno de los elementos, por lo cual vamos a utilizar estas fórmulas y vamos a sustituir los valores. Aquí tenemos J01 entre Y0, J12 entre Y0, J23 entre Y0. Entonces, para la impedancia desde J igual a 0, impedancia par 0,1 es 50 por 1 más 0.4533, que es el primer valor que obtuvimos, más ese mismo valor elevado al cuadrado me da este valor de impedancia. Para el caso de la impedancia impar,
es 50 por 1 más, perdón, aquí cometimos este detallito, aquí es más, y estos valores son menos. Es más, menos, más. Sin embargo, el detalle fue simplemente aquí en la colocación de los valores, pero al resolverlo por separado estos valores son correctos. Entonces, para el caso de la impedancia par 0,1 vale 82.93 ohms, para la impar 0,1 37.61, para la par 1,2 vale 61.16, para la impar vale 42.37. Para la impedancia par 2,3 vale 58.18 ohms y la impar 2,3 vale 43.86. Hay que recordar nuevamente, como es un filtro simétrico, estos valores se van a repetir para los siguientes órdenes. Entonces, nosotros tenemos que la impedancia impar I más 1 va a ser igual a la impedancia par de n más 1 para I variando desde 0 a n. Y la impedancia impar I más 1 va a ser igual a la impedancia impar n más 1 para I igual a 0 a n. Ahora, lo que nos queda encontrar son los valores de el ancho, este ancho, de cada una de las líneas de transmisión. En este caso, el filtro es el mismo ancho para ambas líneas de transmisión. Y también lo que tenemos que encontrar es la separación que existe entre esas dos líneas de transmisión. Entonces, estrictamente hablando, vamos a tener dos variables, W y S. Y esas dos variables las vamos a manipular para que de esta manera yo pueda obtener la impedancia característica par y pueda obtener al mismo tiempo la impedancia característica impar. Entonces, existen ecuaciones para poder determinar estas impedancias a partir de W y de la separación S. Sin embargo, las fórmulas que reporta la mayoría de la literatura son fórmulas que están limitadas para ciertos valores de sustrato, para ciertos valores de permitividad y para ciertos valores de espesor de ese sustrato. Por lo tanto, no son aplicables para todos los casos, por lo que se recomienda utilizar alguna herramienta computacional, en este caso alguna calculadora de líneas de transmisión, o hacer simulaciones, ya sea en un simulador de circuitos eléctricos que soporte líneas de transmisión o en un simulador electromagnético en la cual nosotros vamos a estar variando ese ancho W y esa separación S, donde lógicamente el sustrato, su permitividad y su espesor van a ser unas constantes, pero en el caso de W y S, pues vamos a tener esas variaciones y al hacer un análisis paramétrico de estos dos elementos, pues vamos a obtener esos valores de impedancia característica que a nosotros nos interesa. Para nuestro caso, son estos valores de impedancia. Es decir, para un solo valor de W y un valor de S, debo obtener estos dos valores. Para otro valor de W y otro valor de S, debo obtener estos dos valores y así sucesivamente dependiendo el orden del filtro. Entonces, para poder encontrar los valores de W y de S que nos conforman los valores de impedancia par y impar que necesitamos, podríamos utilizar, como mencionamos hace un momento, alguna calculadora de líneas de transmisión. Podemos utilizar, por ejemplo, esta calculadora TX-Line, que viene incluida en el software de simulación del Microsoft Office. Sin embargo, esta eh, calculadora tiene una limitante. No hace los cálculos directamente de las impedancias que nosotros necesitamos, sino que aquí tenemos que estar jugando con los valores de los elementos tanto de L como de W para encontrar los valores de las impedancias que a nosotros nos interesa. Entonces, la calculadora funciona, sin embargo,
nosotros tenemos que estar jugando con W y con S. En este caso, L no nos afecta tanto para encontrar el valor de la impedancia que a nosotros nos interesa, pero ya una vez que obtenemos el valor de la impedancia, aquí en este caso podemos encontrar, por ejemplo, primero el modo par y después encontrar el modo impar. Por ejemplo, le damos ahí calcular y me dice que es de 37 ohms para el caso del modo impar, y para el caso del modo par es de 83 ohms. Con estos valores de .38 de W y .16 para el caso de, de la separación. Entonces, podemos ver que en este caso es un valor muy aproximado a los 82, casi 83 ohms que necesitamos para la primera línea, y para el caso del modo impar se acerca también al valor que nosotros necesitamos. Sin embargo, podemos emplear también otra calculadora que es un poquito más útil, porque esta sí podemos sintetizar los valores que queremos. Por ejemplo, para el primer caso dijimos que necesitamos un valor de 82.93 ohms. Para el caso de la impedancia par, para el caso de la impedancia impar, necesitamos un valor de 37.61 ohms. Aquí sí podemos calcular directamente la longitud eléctrica y le damos a esta flechita y nos va a hacer el cálculo y nos dice que el ancho va a ser de 0.35 milímetros, la separación de 0.16 milímetros y la longitud del segmento de línea de transmisión va a ser de 2.93 milímetros. Entonces, ambas calculadoras funcionan. Sin embargo, una es más potente que la otra, y también podemos encontrar algunas calculadoras de líneas de transmisión de este estilo en internet, que nuevamente también unas son más poderosas que otra. En lo personal, esta calculadora es de mucha utilidad y viene incluida con el software de simulación Advanced Design System. Entonces, una vez que obtuvimos todo, presentamos los valores de W para los 6 segmentos. Hay que recordar que es un filtro impar, por lo tanto los valores se repiten para 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4. Hay que recordar nuevamente que este va a utilizar n más 1 elementos. Aunque el orden sea n, siempre tenemos que agregarle uno extra para completar el filtro. Para simular el desempeño del dispositivo, nuevamente utilizamos el software de simulación de circuitos eléctricos Microwave Office, en el cual nosotros vamos a escoger las líneas acopladas que se llaman MC-Fill. Nuevamente en la parte de elementos, aquí en Microstrip viene un segmento o una subdivisión que se llama Coupled Lines, es decir, líneas acopladas, y vamos a agarrar la que se llama MC-Fill. En esta automáticamente nos presenta que el ancho, vamos a hacer un zoom para que veamos el comportamiento de cada una de las líneas. W nos va a dar el ancho de ambas, S la separación entre ellas y L la longitud física que tenemos entre ambas líneas. Entonces, aquí podemos observar que tenemos los tres segmentos, 1, 2, 3 segmentos, y de ahí se vuelven a repetir. Este segmento es igual a este segmento es igual a y este segmento es igual a este. Los acoplamos a los puertos de 50 ohms directamente y podemos simular. Simulamos y observamos el comportamiento. En este caso podemos ver un comportamiento pasabanda, pero podemos observar también que nuestra frecuencia de diseño de 10 GHz está un poquito recorrida y no presentaría una frecuencia central exacta de los 10 GHz. Por supuesto, esto se puede optimizar recorriendo esta respuesta hacia una frecuencia mayor.
El tip aquí es modificar las dimensiones, en este caso la longitud de las líneas de transmisión, a una longitud más pequeña, recordando que la longitud más pequeña me da una frecuencia de resonancia mayor, una longitud más grande me da una frecuencia de resonancia menor. En este caso, lo que yo quiero es recorrer la respuesta hacia una frecuencia mayor para que esta frecuencia de 10 GHz quede centrada. Por lo tanto, yo requeriría que los elementos tuvieran una longitud más pequeña. Este simulador puede tener un proceso de optimización, lo soporta, es con esta herramienta que dice Tune. En este caso no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero se tiene esa herramienta. O la otra es que también se puede optimizar de una manera manual, es decir, aquí podemos modificar, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No quiero que sea de 2.83, quiero que sea de 2.63. Lo mismo esta, tendríamos que modificarla a 2.63. Vamos a bajarle 0.2 milímetros a cada una de ellas, de tal manera que estamos haciendo más pequeña nuestra línea de transmisión y podamos recorrer la frecuencia a una frecuencia relativamente mayor. Vamos a simular el proceso y veamos cómo se recorre la frecuencia. Entonces aquí podemos observar que con esos 0.2 milímetros que le modificamos, la frecuencia central a 10 GHz se recorre a una representación más adecuada, siendo esta la frecuencia central de nuestro prototipo.